Bueno, buenos días. El equipo en el cual intervenimos en este trabajo está formado por el ingeniero Marcelo Calvo, Cristian Cocharale como geólogo y quien les habla también colega de Cristian y de muchos de ustedes. Bueno, este trabajo nace desde un pedido de cooperación que nos formulara el Comando Conjunto Antártico en el convenio que hemos suscrito hace más o menos 6-7 años, que nos pedía, digamos, apoyo desde el punto de vista tecnológico para ciertos requisitos que ellos planteaban en diferentes bases. En particular, en este trabajo se refiere a un estudio en particular sobre sedimentos provenientes de la isla Marambio. Bueno, también como decían otros organismos, básicamente en el INTI tiene como misión fundamental desarrollar la industria nacional, apoyar a la industria nacional, generando tecnología y certificación y, lógicamente, brindando la mayor calidad en servicios y productos. Para eso, el INTI, en forma, digamos, federal y territorial, tiene casi 29 sedes tecnológicas en todo el país, incluyendo en la provincia de Córdoba, de las cuales tienen diferentes alcances multipropósitos. No todas hacen exactamente la misma, aplican la misma tecnología o son especialistas en cada tema. Cada uno se desarrolla en un lugar, dependiendo fundamentalmente de la economía regional. Bueno, ahí más o menos es un panorama, una proyección de los servicios que se vinieron desarrollando durante el último año. El INTI, para que ustedes tengan una idea más acabada, trabaja muy a codo con las empresas, genera, digamos, fundamentalmente lo que es asistencia técnica. Tiene, lógicamente, un sector de investigación y desarrollo, pero muchas veces, frente a una demanda de algún trabajo en particular o pericia judicial, etcétera, bueno, el INTI es un organismo en el cual participa activamente en estos temas. Como les decía antes, este trabajo surge en base a un convenio, o dos convenios, en realidad, que tenemos con la DNA, que es la Dirección Nacional del Antártico, en el cual se incluye al Instituto Antártico Argentino y fundamentalmente el COCOANTAR. El COCOANTAR, el Comando Conjunto Antártico, son los que de alguna manera, a través de las Fuerzas Armadas, brindan todo lo que es el apoyo logístico y en muchos casos constructivo de las bases. Por lo tanto, digamos, en este caso y a través de este convenio se genera una vinculación fundamentalmente público-privada, ¿no? Dentro de las áreas del INTI aparecen muchas, fundamentalmente la parte de calidad, ensayos, asistencias técnicas, que es básicamente donde nosotros vamos a intervenir en este caso en particular. Bueno, Marambio, la base Marambio, es una de las 13 bases que Argentina tiene en el continente antártico. Se ubica en la isla propiamente Marambio, es una isla. En este sector que ustedes ven ahí con el puntero es donde se halla la base Marambio y su pista de aterrizaje. Es una pista que más o menos tiene unos 1.600 metros de largo y donde por ahora aterrizan aviones Hércules C-130 con un peso promedio de 70 toneladas, donde evidentemente ese tipo de transporte es el que provee de mercadería, digamos, diferentes insumos y materiales que la base tiene. Es operable durante todo el año, pero fundamentalmente opera en la época de verano,
que es donde las campañas antárticas se desarrollan a nivel científico. Bueno, precisamente uno de los puntos que se tenían y que el COCOANTAR nos solicitó fue ver el estado de la pista desde el punto de vista de los suelos y los sedimentos que en el lugar se tenían, porque evidentemente con todos los problemas de congelamiento y deshielo que suceden en Antártida, digamos, en muchos casos se daba una cierta inseguridad operacional de aterrizaje. Por lo tanto, el grupo de la Dirección de Obras Civiles del Ejército, que se llama DODENAC, hizo una campaña de trabajo in situ para extraer muestras de suelo, y precisamente la idea, y que es motivo del título de este trabajo, se hizo en laboratorio una evaluación del comportamiento térmico de ese suelo en cámaras de simulación térmica. Bueno, en cuanto a la geología, que ustedes ven un mapa geológico ya bastante publicado, son básicamente afloramientos de rocas cretácicas y terciarias, y superficialmente hay depósitos post-plioceno de sedimentos de til glacial. Los materiales son muy heterogéneos, tiene fracciones de arena, limo y mucha cantidad de arcilla, lo que hace muchas veces dificultosa el trabajo, ¿no?, de mejoramiento del terreno. Porque también uno tiene que considerar que no se puede, digamos, en este tipo de territorio protegido y casi intangible, llevar materiales que no sean los propios del lugar, y tampoco se pueden hacer explotaciones de tipo minero para hacer zonas de préstamo. Se suma al tema de la pista todo lo que es el sector de alojamiento base, que básicamente es una estructura metálica. Ustedes ven una estructura metálica que rodea precisamente a todo el alojamiento por las condiciones de viento, ¿no? Evidentemente los vientos son muy fuertes y tienen un condicionante muy fuerte desde el punto de vista de la infraestructura. Bueno, las temperaturas, como ustedes ven acá, van de -2 grados en verano a -16 grados en invierno aproximadamente, y la isla está en una meseta que prácticamente tiene 210 metros de altura. Bueno, durante, digamos, el periodo comprendido entre 2018 y 2020, se hicieron diferentes tareas in situ, o sea, tuvimos la posibilidad de hacer varias incursiones en la base Marambio para estudiar el material que constituye la pista, el material o el perfil geotécnico que forma parte del soporte de la pista y de la base, y a través de ensayos también de perfiles térmicos pudimos determinar las temperaturas que ese suelo tenía en función a la profundidad. Evidentemente ustedes pueden adivinar que en esta zona el permafrost existe, y de hecho está a más o menos entre 50 y 60 centímetros, o sea, tiene una capa activa importante, sobre todo en verano, y en invierno prácticamente todo el perfil es de permafrost. Bueno, en el laboratorio que se hicieron, les recuerdo, esas muestras o esas probetas de suelo, de sedimento, fueron sacadas por gente del Ejército, y entonces se quería probar la capacidad soporte de esas probetas. Unas probetas que fueron confeccionadas con materiales propios de la isla y dosificadas a tal manera que en el laboratorio se hicieron varios estudios. Esta es una cámara de simulación térmica donde esas probetas se someten a diferentes valores de temperatura. Se hizo también un relevamiento con cámara termográfica, precisamente para ver las temperaturas que iban teniendo. Lamentablemente no teníamos muchas, porque tampoco
se podían sacar tantas y por lo tanto algunas pudimos hacer, mientras se sacaban de la cámara térmica, hacer diferentes controles de temperatura con esta cámara. Después se hicieron pruebas de ultrasonido para ver precisamente cómo era la característica o el pulso ultrasónico de las diferentes muestras y evidentemente se hicieron ensayos de compresión simple con extensómetros de probetas congeladas, que fue un gran desafío porque evidentemente había que sacarla de la cámara térmica a menos 20 grados y llevarla a una cámara, digamos, tratamos de que la distancia sea la menor posible para no perder temperatura. Lo ideal es tener un equipo de estos dentro de una cámara, pero no se podía. Bueno, hicimos unos gráficos, este es uno de ellos, donde se vinculó la tensión de compresión simple y la deformación, y veíamos diferentes patrones. Evidentemente, estas son distintas probetas que se fueron ensayando, pero lo que queríamos conocer nosotros con detalle era la resistencia a la compresión. Acá ustedes ven que para ese tipo de probeta y esa dosificación, las resistencias llegaban a 24 kilos por centímetro cuadrado. Y era precisamente un valor que se tenía que tomar en cuenta, no solo por el hecho de la pista, sino también de la edificación. Bueno, este es el perfil térmico que se hizo en el terreno. Esto se hizo a través de un perfilaje con termistores, se hizo una calicata, lógicamente ayudado con martillos neumáticos eléctricos, porque para atravesar el permafrost era bastante complicado, y se instalaron termistores hasta 1,80 m, más o menos. Ustedes ven acá los gráficos de variación de temperatura. La línea negra, para que tengan un nivel, es la más profunda, la que menos variación térmica tiene, mientras que la más clarita es precisamente la más superficial, que es donde más se siente el cambio de temperatura. Bueno, acá están los trabajos precisamente que se hicieron de la calicata y del perfilaje. Los termistores se colocaron en una varilla, que esa varilla después se conectó automáticamente con un equipo Hobo. Los Hobos son adquisidores de temperatura y que nos permitió precisamente ese registro térmico durante los 2 años. Bueno, esta es la calicata, donde se describió básicamente todo el perfil del terreno. Ya a los 45 centímetros empezaba a ver, digamos, la presencia del hielo. Y como conclusiones y como, digamos, trabajos a futuro, porque esto, digamos, es algo proyectable con el tiempo a mejorar sobre todo la operabilidad de la base. Bueno, las probetas arrojan mayores valores de resistencia a la compresión a menores temperaturas debido al congelamiento. Eso resulta evidente, ¿no? Pero lo que se quería saber era qué valor se tenía. Porque una cosa es tener un alto valor de resistencia, pero qué valor. Sobre todo para después extrapolarlo al potencial de aterrizaje del avión. Es fundamental para este tipo de ambiente el desarrollo de ensayos específicos de índole térmica. Nosotros pudimos hacer lo que estaba a nuestro alcance. Evidentemente hay más. Entiendo que institutos como el IANIGLIA tiene una capacidad también para poder hacerlos. Mediante la instalación de termistores en profundidad se puede estudiar y registrar de manera directa y confiable las condiciones del perfil del terreno, porque era también algo que se pedía sobre todo para ver ese posible calentamiento que podía tener el terreno. Las mediciones directas con termistores pueden ser aplicados para advertir perturbaciones térmicas, tanto naturales como antrópicas, bueno, en el terreno de fundación y en la pista, que repercuten en las propiedades geomecánicas. Y en base Marambio se hace muy importante y se recomienda la utilización de estos sensores. Les paso ya esta última, en el cual el Departamento de Microelectrónica Aplicada, ya estamos hoy elaborando un proyecto
de colocación de termistores, precisamente tanto en la pista como en la zona de la base, para a través de un adquisidor de datos hacer una telemetría a la torre de control o a instituciones que están a distancia. ¿Por qué es esto? Por lo que les decía en un principio, para asegurar la condición de operabilidad, aterrizaje y despegue de estos aviones, teniendo ya un dato tan importante como la resistencia del terreno, ¿no? Y para evitar problemas. Bueno, agradecimiento fundamentalmente a la gente del Ejército, que trabajamos en conjunto, y a todo el personal, evidentemente, de la base, y a la gente del INTI, ¿no? Que pudimos hacer este trabajo. Gracias. Bien, gracias, Fabio. ¿Alguien tiene alguna pregunta? Tenemos un minutito más. ¿No? Bueno, gracias, Fabio. No, de nada. Bueno. A ver, ¿dónde? Ah, alta la mano, que no los vi. Perdón. No te vayas, Fabio, entonces. No, no me voy. Decime. ¿Se ha notado evidencia de que el permafrost se esté debilitando o derritiendo más en estos últimos años debido a las consecuencias del cambio climático? Mira, nosotros el periodo de medición térmica en el perfil del terreno lo hicimos del 2020 al 2022. Lamentablemente no tenemos más datos porque los adquisidores de datos, digamos, van tomando las temperaturas del terreno y la extracción del almacenamiento es manual. Con esta, digamos, posibilidad de termistores y con técnica de telemetría podríamos tener un registro prolongado en el tiempo. De cualquier manera, por ejemplo, nosotros hicimos ensayos que no los mostramos por cuestiones de tiempo, de DCP en la pista, por ejemplo, en invierno, y era, digamos, imposible de hacer ni siquiera una hendidura de centímetros. Mientras que en verano ya las profundidades de lo que es la capa activa tenía casi 40 centímetros. Eso lo vimos y en el registro del perfil térmico podés ver que en esos 2 años hubo un comportamiento parecido. Sin embargo, lo que decís vos es importante y se está viendo que existen estos cambios térmicos, por lo menos en lo que es registro. No hubo este registro tan puntual, tan preciso, pero sí se está empezando a notar, sobre todo porque cuando hicimos algunas charlas con el escuadrón de pilotos del Hércules, ellos nos decían que frente al aterrizaje, evidentemente la pista en verano la veían en una condición mucho más húmeda y barrosa que en otros años, que quizás era un aterrizaje mucho más tranquilo. Hoy, precisamente lo que se quiere garantizar con esto es que haya una resistencia en la pista no sé, con una dosificación, digamos, distinta, ¿no? Pero sí se está viendo. No, de nada. Hola, buenos días. Yo le quería hacer una consulta sobre la granulometría que habían tenido estas probetas, porque en bibliografía dice que los suelos desarrollados con estos procesos de crioturbación son muy variables. Entonces, a lo largo de esa pista, ¿tenían una variación granulométrica muy grande o cómo era con respecto a eso? Digamos, en esa zona no hay suelo, son sedimentos. Y es una pista, digamos, construida de alguna manera sobre estos depósitos que yo te mencionaba, pero mejorados superficialmente. O sea, la idea es ir mejorándolos en función, por ejemplo, a estos ensayos de resistencia. Es un prueba y error. Esto, ya te digo, la característica de la extracción de sedimento no es fácil de hacer, no hay maquinarias, hay una vibrocompactadora y una pala
que, digamos, son los que de alguna manera garantizan la compactación de la pista, pero, digamos, no mucho más. Entonces, se tienen que ir dosificando granulometrías en función a lo que hay para establecer esas probetas. De cualquier manera, lógicamente siempre se busca material petro cuanto más grueso, mejor para darle una mayor capacidad de soporte, sobre todo en esa zona, porque si no, cuando viene la época esta de descongelamiento en verano, se genera digamos, una condición bastante peligrosa para transitar sobre esa. Gracias. No, de nada. Bueno, gracias, Fabio. No, de nada. Gracias. Bueno.